Ahí está el volumen. En el computador. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué alegría, qué bendición poder estar de nuevo al aire con este programa Biblia Abierta. Qué bendición poder compartir con nuestros hermanos en la fe y con las personas que por la gracia y la misericordia de Dios se puedan conectar a este programa. Este domingo fue una bendición espectacular, fue una experiencia maravillosa. Dios tocó nuestras vidas, nos dio palabras de bendición, tanto en nuestra sede del barrio Providencia como en nuestra sede del barrio Popular. Oramos por algunas personitas, deseamos que Dios haga su obra, que Dios bendiga de una manera especial a Walter, un joven por el cual están pidiendo oración por salvación de su alma y por sanidad. Se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. También oramos por Valentina Hernández de la hermosa ciudad de Calarcá. Oramos por James Andrés, hijo de Jenny Paola Ortegón, que tiene una situación muy peculiar, muy particular. Él está hospitalizado por un problema de cálculos y su esposa está en el mismo hospital con un problema para dar a luz. Pero estamos seguros que Dios, que es bueno, que es misericordioso, escuchó y escuchará nuestras oraciones. Le invito a orar en esta hermosa tarde. Soberano Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, todopoderoso, misericordioso y maravilloso Dios. Gracias porque eres bueno. Nos has bendecido a nosotros, pero tú haces salir tu sol sobre los buenos y sobre los malos. Haces venir tu lluvia sobre los justos y sobre los injustos, porque eres bueno. Y en misericordia, Señor, te doy gracias por cada palabra, cada persona que fue confrontada, que fue advertida por tu palabra, que fue animada a buscarte, en la certeza, en la seguridad de tu bendición. Gracias por hablar a nuestras vidas, por recordarnos una vez más que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te bendigo por las personas que estuvieron en la sede del barrio Providencia, cada familia, cada persona que estuvo por primera o segunda vez. Te bendigo por quienes estuvieron en el barrio Popular, cada familia, cada niño, ese grupo de niños que está formándose allí, edificándose en la palabra, y cada uno de los adultos, hombres y mujeres. Gracias, Señor. Te bendigo por los que estuvieron. Y digo, Señor, que todos ellos son bendecidos con la bendición del que todo lo puede. Gracias, Señor, por quienes estuvieron allí en nuestra sede en Tuluá, en la hermosa ciudad de Tuluá, el centro del corazón del valle. Allí, Señor, quienes estuvieron con nuestro querido hermano Aldemar Mosquera y que fueron oídas sus voces en los cielos, recibieron tu palabra y fueron bendecidos y edificados. Gracias por todas tus bendiciones. Eres incomparable, eres bueno, Señor. Y Dios, una vez más oramos a ti por Walter, ese joven que está en esa unidad de cuidados intensivos.
Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, detén el espíritu de muerte. Dale a Walter la bendición de la vida, pero dale la oportunidad de conocerte como Señor y como Salvador. Que este varón te conozca, revélate a él de manera especial. Mira, Señor, a Valentina Hernández, coloca tu mano de gracia y poder sobre esta jovencita. Obra en ella salud conforme a tu palabra. Tu palabra asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Por esa palabra pido que Valentina Hernández sea tocada y sanada. Obra, Señor, en James Andrés y en su esposa. Haz un milagro en ese parto, Señor. Haz que las cosas sean normales. Interviene como solo tú lo puedes hacer. Que se vaya toda normalidad y que por encima de las circunstancias ese parto sea normal, perfecto, correcto, conforme a tu misericordia. Señor, oramos por James Andrés, que esos cálculos sean tocados por tu mano poderosa y salgan de su cuerpo y él sea sanado. Y toda personita que estuvo en la iglesia, toda persona que se conecta a este programa, cualquiera sea su necesidad, tú eres el Dios Todopoderoso, nada imposible para ti. Sana a los que necesitan ser sanos. Libera a los que necesitan liberación. Da provisión al que no tiene un empleo, un trabajo, un negocio. Señor, saca de las crisis los negocios, las microempresas, los emprendimientos que hay en cada uno de los hombres y mujeres que escucha este programa. Tú eres el Dios que bendice y podemos decir lo que dice tu palabra. En toda labor hay fruto, pero mucho más cuando es un hombre, cuando es una mujer que entra en los parámetros del Salmo número 1, que se deleita en tu palabra, que evita las malas relaciones, que confía en tu gracia. Tu palabra asegura que es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pido que esa bendición vaya a cada familia, a cada persona, Señor, porque tú eres el Dios bueno y misericordioso. Tú alimentas a las aves de los cielos, tú alimentas a las fieras del campo. Dios, tú alimentas y provees para los que te invocan y para los que te buscan. Gracias porque eres generoso, eres bueno. Yo puedo creer a tu palabra, puedo creer que todo lo que dices en tu palabra es la verdad, y puedo declarar con todo el corazón que confiar en Dios es mi bendición, es mi fortaleza, que Dios es el amparo y la fortaleza de mi alma, y no temo a las circunstancias, no tengo temor de malas noticias, porque Jehová el Altísimo está a mi favor, porque la sangre del Señor Jesucristo me cubre y me limpia, y su nombre es mi fortaleza. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios, en esta tarde pido que nos ayudes, que nos permitas en la reflexión de tu palabra hallar consuelo, hallar fortaleza,
hallar una dirección clara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles para compartir una palabra en el libro de Josué, en el capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo donde ya han pasado varias circunstancias, han pasado varias situaciones, pero lo interesante es que todas tus promesas del capítulo 1 se han cumplido. Y allí en el capítulo 12 hay un relato simple y sencillo de cómo todas tus promesas se han cumplido. Entonces, al leer este pasaje, tenemos que mirar cómo tu gracia y tu misericordia ha traído sobre Josué la bendición, la respuesta, que tal vez muchos de nosotros ha leído, ha tomado, suspira, anhela. Josué capítulo 12 dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalal que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Al finalizar este capítulo dice que Josué derrotó con el pueblo de Israel a 31 reyes. 31 reyes fueron derrotados por un pueblo que había pasado la cautividad y que además había pasado 40 años en el desierto, pero un pueblo que tenía promesa de Dios. Qué interesante, qué bueno es saber que los cristianos tenemos promesa de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido escuchar nuestras oraciones. Y es tan poderosísima la promesa de Él. Alguien dijo que es como si la persona ultramillonaria más importante que usted pueda conocer se acercara a usted y le diera un cheque en blanco y le dijese: llénelo por lo que quiera. ¿Sabe? Jesús de Nazaret dijo: todo lo que ustedes pidan creyendo, sin dudar en su corazón en mi nombre, lo recibirán. En el Evangelio de San Juan dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero interesante observar que seguramente en el desarrollo de la realidad Josué pudo cumplir. Recuerda el capítulo 1, muere Moisés y Dios se revela a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dice primero que se levante. Levantarse es un sinónimo de tomar una determinación, de tomar una actitud. Y me llama la atención que Dios le promete: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios.
usted va a repartir a este pueblo la tierra por heredad. Yo no lo voy a desamparar, yo lo voy a fortalecer, lo voy a ayudar. Pero él tenía que levantarse. Y luego en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. No como dice un texto bíblico que hizo un rey que no conocía a Dios. Llamó a sus hermanos, a sus familiares y les dijo, esforcémonos y vamos a morir como hombres. No es esa clase de esfuerzo y de valentía. Todos los que conocemos la palabra de Dios sabemos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Dios del cielo le mandó a Josué que se levantara, pero que se esforzara y que fuera valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra revelada de Dios en ese momento, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Es verdad, estamos de acuerdo, la gran mayoría de cristianos creemos que estamos en el tiempo de la gracia, que Dios nos ha prometido, dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero nosotros también tenemos que esforzarnos y ser valientes para poner en práctica toda la preciosa palabra de Dios. Y hay un principio aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que este asunto del temor siempre nos ha rodeado. Las circunstancias, 31 reyes derrotados por Josué y el pueblo de Israel. Josué sabía que el pueblo de Dios era un pueblo difícil, pero Dios lo mandó a tener confianza en él y lo mandó a levantarse y ser quien liderara a ese pueblo. Estuve leyendo por ahí, liderar no solo es mandar. Liderar no es hacer alarde de dones y capacidades. Liderar es tener la gracia de Dios para ser ejemplo y para provocar decisiones en el corazón de la gente. Y Josué lo logró. Tal vez muchas personas que podían colocarse en contra, tal vez muchos se colocaron en contra. Tal vez usted recuerda circunstancias que pasaron toda la época. Recuerdo una especialmente, y es un hombre que ha oído la palabra de Dios, y entonces el hombre pasa por alto la palabra de Dios, toma un manto babilónico, toma un tesoro, toma algo del anatema que era prohibido, lo toma en secreto y lo esconde.
la siguiente batalla, ellos, permítame decirlo, fortalecidos en la fe por los resultados, le dicen a Josué: ¿para qué vamos a ir tantos? Podemos ir pocos, porque este pueblo es más pequeño. Josué, el hombre de Dios, parece que específicamente para esa batalla no consulta a Dios y sufre tremenda derrota. Pero él era un hombre de Dios. Él no dijo: Señor, fallaron tus promesas. No hubiese logrado luego la victoria sobre 31 reyes. Él no dijo: Señor, ya no se pudo, muy fuerte los reyes. ¿Sabe qué dice la Biblia que hizo? Se fue a la presencia de Dios a orar. Y Dios le dijo: es que hay anatema. Tomaron lo que no debían de haber tomado y por eso fueron derrotados. Pero aparta el anatema. Y Dios guió a Josué. Yo creo que es el tiempo en que Él nos puede guiar. Estábamos tomando esta mañana nuestro tema de cómo todo lo que el enemigo quiera lanzar contra nosotros es anulado cuando tomamos la palabra como la tomó Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No lo recitaba. Seguramente que es muy hermoso tener la experiencia de poder recitar de memoria la palabra de Dios. Pero es diferente tomar la palabra para meditarla. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos la bendición de congregarnos en la casa de Dios para que el Espíritu Santo traiga luz a nuestro corazón. Seguramente que Él nos ayudará a entender. Dijimos en esta mañana, entonces podemos entender cuáles son las fuerzas humanas, cuáles son los pensamientos que llegan motivados por nuestra naturaleza humana, por nuestra carne, cuáles son los pensamientos que vienen a veces por el ambiente que manejamos y tenemos la palabra. Y entonces la Biblia nos enseña que podemos cautivar los pensamientos, ejercer dominio sobre ellos y llevar nuestros pensamientos a la obediencia al Señor Jesucristo. Toda persona que lee la Biblia y es confrontada con sus errores y toma decisiones para cumplir la palabra de Dios, será alguien que tendrá el éxito, el triunfo, la bendición que Dios quiere. El comienzo de esta bendición es la hermosa presencia de Cristo en el corazón. Te invito a orar en esta tarde, a decirle al Señor Jesús de Nazaret: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. O a decirle: Señor, yo te he recibido, pero tengo que reconocer que he dejado que en mí predominen los pensamientos que vienen por influencias del ambiente, del común de las gentes, de mis mismas inclinaciones humanas, naturales. La Biblia dice: mi propia concupiscencia. Pero tengo tus mandamientos y yo quiero, Señor, someter mis pensamientos a tu palabra y que también se puedan someter a tu palabra todas mis pasiones, todos mis sueños, todos mis anhelos
porque tienes propósitos para bendecirme y ayudarme. Te animo a que ores. Señor Jesús, yo te reconozco en esta tarde como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero entenderlo, quiero vivirlo, ser como Josué, poderme levantar, poderme esforzar y ser valiente para cumplir tu palabra sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, porque será igual que Josué. Tengo mejores promesas, tengo mejor gracia, tengo la unción del Espíritu Santo, la sangre preciosa de Jesucristo, el nombre soberano de Jesucristo, mi Señor y Salvador, que me garantizan la plenitud de la bendición. Gracias, Señor, por ayudarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted escuchando este programa hizo una decisión por Cristo o se reconcilió con Él, nos agradaría poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese con nosotros al 315-458-9562. Dios le bendiga. Continuaremos con la segunda parte de nuestro programa, las preguntas pertinentes para contestarlas con la Biblia abierta. Bueno, las preguntas de la Biblia abierta son las siguientes. La primera es: la primera dice, si ya soy salvo, ¿todavía seré juzgado en el juicio final? Si ya soy salvo, ¿todavía seré juzgado en el juicio final? Depende. ¿Por qué? La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Creo que ese texto está en el libro de Romanos, si no estoy mal. Libro de Romanos, el capítulo 8. Vamos a ver si usted bien. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero note, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo en el poder del nombre de Jesús. Creo en el poder de la sangre preciosa de Cristo, en la obra del Espíritu Santo. Pero creo que la salvación hay que cuidarla. Recibimos una promesa, pero el cristiano, el hombre, la mujer de Dios, puede vivir una vida normal, natural, guiada por el Espíritu Santo, o entre comillas, una vida normal, natural, con tintes espirituales, pero guiado por las pasiones y los desórdenes de la carne. Hebreos capítulo 2, que es nuestro pasaje, primero tengo que leer eso, nuestro pasaje básico, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 2. Yo sé que hay muchas personas que creen diferente, pero nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hebreos capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces creo que Dios nos ayuda con su palabra, Dios nos ayuda con su Espíritu Santo, y Él dejó la iglesia para que todos nosotros que formamos la iglesia nos ayudemos, nos estimulemos mutuamente y cuidemos nuestra salvación. Entonces, si usted recibió a Cristo y cuida su salvación, seguramente que para usted es la palabra de Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero cuando se estudia el lado profético, ahora el lado profético es muy amplio, y lo que voy a hacer es, a grosso modo, dar una luz sobre lo profético. Hay profecías bíblicas que las llamamos de doble referencia. Entonces yo sé que esto es atropellante porque no voy a usar texto, solamente voy a anunciar el enfoque bíblico. Creo que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Unos creen que antes, otros creen que después. No es tan relevante. Lo importante es Cristo Jesús en el corazón. Y entonces, cuando la iglesia sea levantada, en el libro de Apocalipsis dice que llegará el momento en que sean completados los salvos, y los muertos que han resucitado entrarán con Jesucristo a lo que llamamos las bodas del Cordero. Pero antes hay un lugar, es un misterio, pudiésemos pasar la tarde trayendo un texto y otro texto que habla del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación, es para galardón, pero sin embargo en 1 Corintios capítulo 3 yo no jugaría a eso. 1 Corintios capítulo 3 advierto, yo no jugaría a eso. Valdría la pena si Jesús dio su sangre preciosa por salvar mi alma. Valdría la pena valorar la salvación de mi alma y cuidar mi salvación. 1 Corintios capítulo 3 dice, el versículo 10, la segunda parte. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo no jugaría a confiar
en que no importan las calidades de mis ejercicios o mis obras espirituales. A mí me perdonó Jesús por su sangre preciosa. Pero aquí dice la Biblia, cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Todos sabemos que el oro, la plata y las piedras preciosas no son destruidas por el fuego, más bien son purificadas por el fuego. Quiere decir, la fe, la adoración, el superar circunstancias. Pero dice que algunos tienen unas obras de madera, de heno y de hojarasca. ¿Qué resistencia tiene ante el fuego la hojarasca, hojas secas? ¿Qué resistencia tiene ante el fuego? ¿Qué resistencia tiene ante el fuego la paja? Aún un poquito la madera. Pero yo no me confiaría. Así que, como dice la Escritura en otro texto, ocupémonos en nuestra propia salvación con temor y temblor. Y si usted quiere saber, en la Biblia se habla de muchas coronas que van a recibir algunos allí en el tribunal de Cristo. Santiago 1:12 habla de una corona que recibirán los que aprendan a superar y a soportar la tentación. Y esta corona la llama la palabra de Dios, buscando aquí para que usted la pueda ver. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona para los que persisten en servir a Dios, en predicar el Evangelio, en servir a Dios con toda entereza. Y hay una cantidad de coronas, son 7 coronas que hay en la Biblia. Pero siempre se muestra la entereza. Miremos, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 4. Solamente voy a enumerar hasta ahí. 2 de Timoteo, capítulo 4. Y podemos mirar en el versículo 8. Después de decir Dios por el Espíritu Santo que nos pide el favor, nos encarece que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. El versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Si usted lee los versículos antes, el apóstol Pablo hace todo un desafío. Dice que prediquemos a tiempo y fuera del tiempo, que soportemos aflicciones, que hagamos obra de evangelista, que cumplamos nuestro ministerio. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Así que entonces hay una serie de galardones, de coronas para los que son fieles a Dios. Pero lo más importante es que usted pueda oír esas palabras que dice el Evangelio:
buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que yo no me preocuparía porque alguien diga si voy a ser juzgado siempre. Voy a tratar de ser lo mejor que pueda con la ayuda de Dios para servirle al que tanto me ama. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice así. Espérenme un segundito. Dice, ¿en qué momento se pierde el respeto por la autoridad? Hablando de la autoridad espiritual. ¿En qué momento se pierde el respeto por la autoridad espiritual? Yo creo que es muy fácil, porque es un tema de los últimos tiempos. Por favor, leamos Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Es verdad que a través de la historia los seres humanos somos extraños. Han surgido y surgirán falsos profetas, falsos maestros, hombres reprobados por el Dios del cielo. Pero es extraño, gente con la Biblia en la mano los obedece y hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero en cuanto a los hombres y mujeres que están haciendo la voluntad de Dios, a veces pasa esto. Dice, carácter de los hombres en los postreros tiempos. Es un espíritu de esta época. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Note, porque habrá hombres, también pueden ser mujeres, ahora lo va a ver, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Interesante, porque Janes y Jambres se cree que eran los magos o brujos principales del faraón. Y es interesante, el nombre Janes es simbólicamente el que seduce. ¿Qué era lo que hacía Faraón? Llamaba a sus magos, los primeros 3 milagros. Él llamó a sus magos y ellos vieron el milagro. El primer milagro fue que la vara de Aarón se convirtió en serpiente, y estos dijeron, eso no es nada, nosotros también lo hacemos.
Y no les importó que la vara de ellos fue devorada por la vara de Aarón. Siguieron adelante, seducen. Era una necedad, no solo de Faraón, sino de sus magos. Finalmente ellos también cedieron demasiado tarde. Jambres es el que ayuda a la rebeldía. Y también dice que puede significar pobreza, amargura. Todas estas influencias espirituales vienen al corazón de los seres humanos, pero especialmente tratarán de tocar el corazón del hombre, de la mujer de Dios. ¿Cuándo empieza a perderse la autoridad espiritual? Cuando se permite a ese espíritu tocar nuestro corazón. Y olvidamos esas palabras sencillas de Hebreos, el capítulo 13. El capítulo 13 de Hebreos no dice que hay que obedecer ciegamente a los pastores, pero sí dice el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si dice la Biblia que el que gobierna, que el que preside la palabra, debe ser tenido por una persona de doble honor: el honor de ser nuestro hermano en la fe y el honor de ser alguien llamado por Dios para servirnos. Vale la pena considerar cuál es su conducta, que muchas veces las quejas que hay contra un pastor son infantiles. Si hay un desorden, entonces la Biblia no dice que tenemos que obedecerlo. Considerar, dice, el resultado de su conducta, pero no actuar en una forma infantil. El versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hay un ejemplo en la Biblia y es Moisés, Aarón y María. No sé por qué razón la Biblia dice que Moisés tomó una esposa, y todos, la mayoría están de acuerdo que cuando dice allí mujer cusita, se refería a una persona de color. Y el hecho de él tomar esa mujer morena provocó que hubiera desacuerdo. No abusó, no maltrató, pero tomó una mujer de color. Y se levantó la murmuración, y la levantó Números 12. su propia hermana, María, la misma que tocó el pandero y alababa a Dios, que profetizaba. Se levantó, la acompañó porque era una persona, parece que un poco débil de carácter, su hermano Aarón. Y Dios se reveló. Y ellos empezaron a decirle a Moisés y al pueblo: ¿acaso Dios habla solo por Moisés? ¿No habla también por nosotros? Y Dios se reveló y les dijo: ¿cómo es que no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés, un hombre manso
Y la Biblia dice que por eso vino lepra sobre María. Miremoslo, por favor. Números capítulo 12. Entonces este es un espíritu moderno, pero ya viene desde la antigüedad. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, qué buen hombre de Dios, clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Tremendo, porque esta actitud de murmurar hizo que la gloria de Dios se apartara de ellos, pero hizo que apareciera la lepra, y Aarón lo reconoce. La lepra es símbolo del pecado. Él dice: hicimos mal, actuamos mal, fue una locura, pecamos. Así que rebelarse contra un hombre de Dios sin razón es una locura, es un pecado. ¿Cuándo sucede? Cuando la gente se deja impregnar del espíritu que hay. Apariencia de piedad, oposición, rebeldía. Así que lo mejor es orarle a Dios, y si vemos que es un capricho, que simplemente es que no estamos de acuerdo, pues pidámosle perdón a Dios, porque no es la razón, pero es lo moderno. Es lo moderno. Lo moderno no es lo bíblico. Lo bíblico es: considera a los pastores que te enseñaron la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si no hay nada reprochable, solamente que a mí no me gusta, que no me pareció, creo que ahí empieza a perderse el respeto por la autoridad, cuando quiero que haga exactamente lo que a mí me gusta. Espero haber contestado la pregunta. Amén. La tercera y última por esta noche dice: ¿cómo tener una amistad moderada con una persona que no es cristiana? Sin irme a los extremos. Ejemplo, como dejarle hablar de Dios, porque siempre que le hablo me dice que después toma la decisión. ¿Cómo me gano a esa persona? Este es un tema complicado,
porque nosotros sí tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de dar un buen testimonio. Pero recordemos, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Nadie pone una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone claramente para que alumbre. Lo primero que tiene que ser bien claro es que usted es un cristiano. Pero es triste, en este tiempo uno escucha a personas decir, a mí me habló del Evangelio, no sé cómo lo verá Dios, alguien que estaba tomando trago. A mí me habló del Evangelio alguien que estaba consumiendo droga. A mí me habló del Evangelio alguien que estaba fornicando conmigo. Son los tiempos modernos. Entonces yo creo que hay que tomar muy en claro, no solamente en relación marital. Segunda de Corintios, creo que es el capítulo 6. Son textos que anteriormente se usaban mucho y ya no se usan porque se ha perdido la esencia. Pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra también. Yo ahí opino algo, y es que una persona sabe su capacidad de influencia sobre otros también. Entonces también definir en la amistad si es la persona que es influenciable o influenciador. Si yo me dejo influenciar fácilmente por un conocido, porque Dios tampoco nos dice, cuando establece que estamos en el mundo pero no somos de él, no prohíbe que tengamos conocidos o amigos o gente cercana que no esté dentro de nuestro vínculo espiritual, porque al contrario, la idea es irradiar esa luz. La Biblia no dice cierres en solo con los que me aman, y entonces cómo se expande el evangelio, sino es con toda la gente, entonces, o con todo el pueblo o el mundo, lo que está a nuestro alrededor. Entonces yo le diría a esa persona también que se revise si es que tiene miedo de ser influenciada, o ella es influenciable, o él, ¿cierto? Si tiene la capacidad de influenciar, primero le oro a Dios y luego enseño con mi ejemplo. Entonces estoy seguro de que mi posición está firme y que nada ni nadie la va a cambiar. Ahora, yo he tenido muchos casos, muchos conocidos, que no son influenciadores de lo que están convencidos, entonces fácilmente se dejan influenciar, entonces siendo cristianos caen en los vicios como el cigarrillo, el trago, las maledicencias, tanto al punto de taparse los pecados o incluso de no mostrar a Cristo, que es lo más fácil, caer y desfallecer. Entonces lo primero es, ¿eres influenciable o influencias? Tienes la capacidad de dile a Dios, Señor, dame la capacidad de ganar, y lo primero es que yo mismo esté firme. Si estoy convencido, ningún concepto me va a cambiar. Antes Bueno, yo puedo ser ejemplo a otros. Segunda de Corintios 6:14, muy bueno su aporte, pastora. No os unáis en yugo desigual. Por favor, no lo vea solamente en el lazo matrimonial. Con los incrédulos. Aplica para todos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creo que en todo esto tiene que ver el grado de intimidad, y si unimos a eso, porque lo escuchamos muy claro y es correcto, ¿cómo vamos a ganar las almas para Cristo? Tendríamos que entrar en el error de algunas iglesias que cuando quieren crecer están bregando es a sacar las almas de otra iglesia, porque tienen a su alrededor tanta gente que no conoce a Cristo, pero no los pueden ganar.
¿Les parece más fácil bregar a sonsacar? Algunos pastores dicen, a veces se llevan a una persona buena, pero a veces se llevan a la persona a problemas, que tarde o temprano dará el mismo fruto, fruto de amargura, de soberbia, de problema y dificultad. Pero nosotros tenemos que mirar en esa relación de intimidad. Decía nuestra pastora, si somos capaces de influir, de permanecer firmes en nuestra fe, Entonces me meto con eso. Sí. y si la gente que estamos tratando es más bien la que nos está influyendo. Si ya sucede con nosotros, como dice el Salmo 50, Salmo 50 dice, echas a tu espalda mi palabra, ves al ladrón y corres con él, con los adúlteros es tu parte terrible. Entonces, por allá en el Evangelio de San Mateo, el Señor Jesucristo, hablando después de decir de no juzgar, pero mantener nuestra posición como cristianos, dice, es una palabra muy fuerte, pero la dice el mismo Señor. Mateo capítulo 7 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros, simbólicamente en la Biblia, son los que dividen el pueblo, los que están en contra de la iglesia, los que se oponen. Y si una persona me escucha y me escucha hablar de Cristo y siempre tengo que oírle que está hablando en contra de la iglesia, ¿cuántas personas vienen? A mí me ha pasado eso muchas veces como pastor. Una personita, hombre o mujer, porque ha pasado en ambas esferas. Pastor, tengo que decirle una lamentable noticia. ¿Qué será? Me toca irme de la iglesia. ¿Por qué? Porque la pareja con la que estoy saliendo no le gusta a usted. No le gusta esta iglesia y me dice que nos vayamos a otra. Y para llevarle la idea y para que se convierta a Cristo, entonces me toca irme de la iglesia. No deis lo santo a los perros. Los cerdos son sinónimo de inmundicia. Cuando ya yo estoy perdiendo el estribo, si yo estoy hablando y hablando, ya no puedo perder más el tiempo. Hay otras formas. Mantener una actitud de amistad, pero no de intimidad. Mantener una firmeza en la palabra. Hacer una oración de intersección, de guerra espiritual, pero mantener mi firmeza en cuanto a mi fidelidad al Señor y al lugar donde Él me llamó. Y mantener, ¿por qué no decirlo así?, mi pureza, mi testimonio espiritual. También hay otro apunte, digamos en mi caso, tuve un ejemplo. En un tiempo tenía algunos conocidos que aparentemente eran sanos, pero si uno también ya ha hablado de Dios, pero recibes burlas, como en el caso mío, que recochaban, hacían chistes en mi presencia, porque hay gente que ya sí lo escucha a uno, pero no recibe en serio lo que uno quiere transmitir. Entonces ya el tema ya se pasa a la burla y uno por la amistad se somete a oír las burlas en contra de la fe. Puede ser dentro de este texto. De decir a las, por eso quiero dar el ejemplo. Y las perlas delante de los cerdos. ¿Y por qué? Pero termino la idea y ya le doy paso a la pastora principal. Es que es un tema muy relacional y también hemos tenido experiencia personal. Entonces digamos que en mi caso, entonces ya empezaron con la burla, con los chistes a los pastores, a los credos, a las iglesias, a las religiones, bueno, todo ese tema. Y era gente supuestamente de lo que cabe en el mundo sana. Cuando en una invitación que me hicieron, que era algo supuestamente sencillo,
yo ahí no tenía ni al pastor, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, ya era una decisión personal. Si me seguía sometiendo a ese tipo de amistad que a la final uno también tiene que revisar qué me está aportando esa amistad. Puede no ser cristiano, pero ¿qué me aporta? Me aporta tiempo, me aporta ideas, me aporta emprendimiento, que me aporte, porque una amistad, Jesús cuando hizo amigos, ¿qué aportó? Siempre procuraba la salvación de ellos. Es que tiene que medirse qué tan valiosa es la amistad y hasta qué grado es su amistad. Y dependiendo de esa idea principal para cada personita, lo que sería la amistad, ya sea masculina o femenina, creo que si yo soy un fiel creyente, tengo convicciones y persuasiones profundas de mi fe. Entonces, al tener convicciones y persuasiones profundas de mi fe, pues yo voy siempre a mostrar lo que realmente es valioso para mi amistad. Porque para mi amistad, si es de verdad un amigo, alguien que yo aprecio, pues el mejor regalo es darle la salvación. Pienso que hay que valorar, o la persona que hace la pregunta debe valorar qué tan valiosa es su amistad, o simplemente un conocido, o es una amistad que de verdad aprecia, valora. Y el final, pero no más que su convicción y su persuasión. Y pues claro, pero a veces sí toca tomar decisiones en cuanto a eso. Entonces, digamos, en mi caso, uno quiere impartir porque yo he sido una persona, digamos, muy convencida de lo que creo. Pero ya el tema de las burlas y eso, Dios ya puso rechazo y Dios ya dijo, bueno, usted se va por la amistad, lo va a tolerar, porque hay cosas que uno tiene que saber si las tolera o no. Y yo ya revisé si me aportaba o no y decidí personalmente sacar a todas esas personas de mi círculo de amistad. Sí, porque si es la verdadera amistad, pues yo le quiero dar el mejor regalo. Sí, claro. Estoy convencido. Bueno, yo creo que todo lo que dicen ustedes es muy real. Gracias por el sin aporte. saber, no, todo se menciona sin saber realmente qué es el caso, ¿no? ¿Cuál es el caso? ¿No? Pero lo que dice 2 de Corintios 6 es ¿qué acuerdo puede haber entre la luz, una persona que insiste en lo malo y que, como decía usted, más bien está escuchando en forma burlona? Ahora, hay gente que empieza así y hay gente que uno también tiene que tener discernimiento. Que si van a llegar hay gente que se ríe de nervios y a uno le parece que están burlando, pero se sienten, pero en muchos casos el que menos cree uno, Dios lo llama, toma una decisión por Cristo, o ese vale la pena, o se retira pero si lentamente. yo mismo le he dado el mal ejemplo de tener un evangelio liviano, de ceder, de hablar, hasta de prestarme a hablar en contra de las iglesias, de los pastores, dejar ver, entonces se cumple lo que dice San Mateo. Damos lo santo a los perros, echamos las perlas a los puercos. No es conveniente. Yo tengo que ver, me pareció muy interesante, ¿influye en la persona o ella me influye a mí? Claro. O es un terreno que debo es de orar para dominarlo, mantener una actitud correcta, amable, pero firme en mi decisión. Y con distancia. Sí, porque en la amistad se da mucho eso. O eres influenciador o te influencian los demás. Bueno, medir si la amistad es saludable o no. Las invito y aplica, perdón iglesia, los que están conectados, aplica para todos los casos, cristianos, no cristianos. Sí. Así que mucho cuidado cómo manejan las amistades. Sí, bien, oremos a Dios. Recuerde que mañana, con el favor de Dios, mañana 5 a 6 de la mañana, estamos en nuestro programa La Hora de Poder, por Zulemaida Radio 106.9. Oremos. Soberano Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Amén. Todos nosotros sabemos que tenemos que tener una mano hacia ti. Amén. Y una mano hacia los seres humanos, hombres y mujeres. Así es. Pero sí es interesante que podamos darles lo que tú les darías. Amén. Tú nunca fuiste con el bandido, con el malo, a escucharlo hablar, a dejar que él se despotricara de tu palabra,
pero lo perdonaste y lo llamaste al arrepentimiento, a la salvación. Y no tuviste fastidio del pecador, pero le enseñaste que había que conocerte. Ayúdanos a poder tener una mano hacia ti y una mano hacia la humanidad, porque nuestra querida ciudad de Armenia, nuestra región, nuestra querida Colombia, todavía necesita el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Regálanos una noche agradable, de descanso, que tengamos una excelente noche. Amén. Y tu bendición sea sobre cada persona que escuchó este programa. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los dejo con esta hermosa canción, Bautizados en el Espíritu Santo, de Monte Santo. Levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en